Pelado culiao. Te mandaste la media cagada. Sí que estáis escuchando. ¿Estáis ahí? No voy a ser tan gil. Así hubiera partido Bombale el podcast, ¿o no? ¿Qué puede uno decir? Game over. ¡Te cagaste a todo el mundo! ¡La tía Pikachu anda escondida! Sí. No. Oye, ¿es verdad que la lista del pueblo, en algunas versiones de prensa, apareció, porque hay todo, yo he revisado todas las versiones de prensa, entonces hay toda clase de versiones de prensa de cuántos constituyentes de la lista del pueblo quedan en la lista del pueblo. No. Tu pregunta Entonces, es muy malintencionada. Es una no, pregunta de entomólogo. pero si te estoy hablando de una cosa que no, te estoy hablando en serio. He revisado todas las notas sobre el tema y siempre hay contabilidades. Yo tenía contabilizado origen 25, no, que eran 27 y quedan entonces 5, que quedan 2. Entonces, había una que decía que los únicos que quedaban eran los 2 que usaban disfraces, literalmente. ¿No? Sí, O sea, vi esa versión, el Dino Zulao y la tía Pikachu. claro. Entonces, han habido, o sea, toda clase de versiones que tienen que ver con cuando tú no tienes la manija de poder establecer comunicacionalmente qué es lo que quieres comunicar y simplemente comentas lo que otros están comunicando, entonces aparecen toda clase de versiones en vez de decir, mira, esto se estructuró así, ahora somos, están esto, y en la práctica votamos relativamente alineados porque estamos súper de acuerdo, listo. Ya, somos una bancada, pero somos separados, ya, no importa. ¿Ya? Pero como no hay una estrategia, entonces la cosa queda, bueno, en fin. Dos cosas. Respecto a lo que planteé, yo me quedo con más bien con lo que me parece más sensato, que no tiene que ver con membresías, con orgánica, sino que tiene que ver con, después de los primeros desaguisados de la lista del pueblo con la presidencial, cuando finalmente sale el grupo mayoritario, porque hubo algunos desmembramientos, hubo algunos que se fueron muy pronto, que en el fondo como que fueron electos en estas listas de independientes bajo el alero de esta cosa recién creada, la lista del pueblo, y rápidamente no se sintieron cómodos más o menos con lo que uno podía entender que era como el aroma del estallido, como el aroma que efectivamente te atrincheraba en posiciones un poquito más radicales, te ponía ahí un poco más, en el fondo, un poco más a la izquierda de la convención. Y en eso hay algunos pocos, 3, 4, 5 por ahí, que se salieron pronto. Yo diría que todo el resto, que son muy heterogéneos igual entre sí, en distintos sentidos, en sentidos políticos, sociales, etcétera, más o menos siguen sintiendo y se sienten parte de una misma identidad. Y yo creo que en eso, como además la lista del pueblo ya murió, definitivamente, es decir, por supuesto, puede haber alguien que se junte, ya 3 personas que se junten y pongan el lienzo y digan, además tengo la marca registrada, no, yo la tengo, pero eso me parece que es absurdo, porque en ese sentido yo diría que están todos los convencionales juntos. Pero bueno, aparte de comentar eso, que en todo caso cada uno podrá hacer sus propias cuentas, yo creo que es súper extraño, porque pasa, lo tengo súper claro, que en este rato los que nos están escuchando, viendo, ya sea hoy mismo lunes o en los días siguientes, dirán, oye, hay que escuchar la cosa nostra, tenemos un público, hombres y mujeres inteligentes y pensantes y con ganas de discutir, que buscan la conversación que se puede dar acá, y uno podrá decir, oye, pero deberá estar súper interesante la conversación en la cosa nostra. Y sabéis que yo tengo dudas, lo veremos en el próximos minutos, de la capacidad que uno haya cuando a veces esto es tan como, ¡pah!, tan como un mojón que cae en la mitad del escritorio victoriano en un museo. Seguimos con lo escatológico, que en realidad, ¿cómo tú analizas, no sé ustedes, cómo tú analizas un mojón en el Museo del Louvre, instalado así en la mitad? ¿Qué es lo que pasa con esto del pelado Bade? A veces capaz que nos quedemos cortos y que en realidad en 5 minutos más haya poco más que agregar por lo dantesco de la escena. No sé cómo lo ven ustedes. Yo tengo una aproximación de un hecho que, sumando y restando, me parece positivo. Positivo para el proceso y positivo para el objeto central, que es el trabajo de la convención en torno a la creación de una nueva constitución que exprese un orden distinto al orden neoliberal de los últimos 40 años. ¿Y por qué? Es porque finalmente
esto que nosotros hemos transformado y otros, yo participo en otros proyectos de programas de este tipo, que hemos transformado y la audiencia ha transformado en un divertimento, como un espacio de espectáculo, es un insumo fundamental para la vida pública, el análisis político bien hecho. Y en cualquier análisis político, a mi juicio, hay que es en la vieja política, en lo mejor de la vieja política y los partidos de izquierda, en su origen, están fundamentados en trabajar muy bien sobre análisis de la realidad, de construir escenarios. Estoy pensando en los partidos marxistas del siglo XX, ¿no? La realidad política como un objeto contundente. Y dentro de este ejercicio de análisis político hay, como decía en el fútbol, su majestad el contragolpe, su majestad el contexto. El arte de darle en el clavo, por así decirlo, tiene que ver con ser capaces de leer el contexto. Eso, a mi juicio, independiente de todos los hueveos y las imitaciones a Bombalé, lo que yo siento que tratamos de hacer nosotros. Cuando hemos dicho, el estallido ha muerto, el estallido se acabó, no lo hacemos porque es una cuña provocadora, que causa debate. Porque hay una serie de elementos que, si uno observa con relativa distancia y desapasionamiento, te hablan del paso de un momento a otro, ¿no? El estallido, como todo, tiene un ciclo, y se cumple una función. En el caso chileno podemos circunscribirlo, a mi juicio. Todas estas cosas son debatibles porque ocurren en la esfera de lo social, que es algo esencialmente líquido, desde el 18 de octubre del 2019 hasta el 16 de mayo del 2021, momento en que se eligen las listas de convencionales. Si había alguna duda, ¿no?, de la legitimidad del proceso de conformación de una convención constituyente para armar una nueva constitución, esas quedaron despejadas esa noche. Yo las tenía, y muchas. Y puede ser que la elección de constituyentes por sí mismo no haya terminado, no tenía por qué terminar con el estallido, podría haberse prorrogado. Pero la dinámica política, cultural y simbólica que se da ahí, termina con el estallido. Y entonces, no todos los actores, menos aquellos que son protagonistas centrales del estallido, quieren ver esa realidad, y por lo tanto quieren readecuar sus conductas y readecuar sus discursos, y readecuar su retórica. Y entonces la realidad te dice que el estallido ha terminado, que la energía que estaba afuera en la calle, que quemó el metro, saqueó supermercados, se expresó en la Plaza de la Dignidad, etcétera, entró al sistema a través de una elección exitosa que le da una geografía de representación radicalmente distinta a todo lo que hasta el minuto se podía haber representado en Chile. Desde ese minuto, la latencia de la calle, la pulsión del discurso confrontacional, del dedo acusador, del dedo moralizador, y de los discursos de asalto del Palacio de Invierno, empiezan lenta pero sostenidamente a declinar, ¿no? Y el momento final de esta declinación, uno podría haber pensado, yo lo pensé y por eso lo dije, oye, fue el faux pas ¿cómo se llama?, de la inscripción de la lista del pueblo y los notarios falsos de Ancalao. Y no, la historia nos tenía reservado un episodio aún más contundente para marcar el fin de un ciclo, del fin de un ciclo exitoso, porque el estallido se llevó por delante a la Constitución de Pinochet. No se la iba a llevar por delante ningún acuerdo tradicional, ninguna propuesta que viniera desde ningún sector político dentro de la institucionalidad. Ocurrió la movilización, fue brutal, fue fuerte, sirvió. Y desde el seno, desde la entraña de la propia movilización, entonces nace un intento de organizar representación distinta que es exitoso. Y ahí la lista del pueblo, como especie o insectos, ¿no?, que viven y manifiestan su fuerza vital hasta el momento en que procrean, porque ahí cumplen su función y se autoinfligen la muerte o son matados por otros porque biológicamente ya no tienen más razón de ser, ¿no? Cumple ese ciclo. Obviamente no tienen conciencia de aquello, pero eso es lo que ocurre. La lista del pueblo es un movimiento exitoso,
respecto de su objetivo central. De ahí va adelante, deja leer bien el escenario y se disuelve en un tiempo que es complejo. Pero esto es positivo, porque obliga, yo creo, desde ayer mismo, a todos los actores, particularmente a los que están instalados en la convención, a leer el escenario de manera muy objetiva, muy fría, muy distante. Y por lo tanto, todas las fuerzas que venían con exceso de retórica impugnadora, con dedos acusadores, todos los carteles excesivamente vistosos respecto a las víctimas, respecto al heroísmo personificado en ciertas personas, empiezan a venderse mal, empiezan a envejecer mal, como se dice en redes sociales. Y por lo tanto, llegó la hora de los señores aburridos, de los señores fome, la caída de los pelados, de los pelados Bade, el momento de gloria de los pelados Atria, por decirlo así. ¿Ah? En la cabeza fría, el análisis racional de escenario. En un momento, y además, en un cuadro que es particularmente favorable para todos los actores de cambio. ¿No? Si decimos que el 16 de mayo se acaba el estallido, es porque no se verifica la condición de existencia del estallido más allá, que es que la derecha obtenga un tercio que le da poder de veto. Eso se difumina y por lo tanto, hoy día todos tenemos que comprender que entramos a un momento político que requiere de otras teclas. Entonces, el momento de acusar del dedo moralizador que dice, tú no vas a estar en la Comisión de Derechos Humanos porque eres una rata pinochetista, traidora, se disuelve porque resulta que con la vara que mides serás medido. Como dice el Evangelio, que está lleno de sabiduría más allá de si uno es creyente o no. Y entonces hoy día todo tiene que andar más despacito. Hoy día hay menos espacio para la estridencia y tiene que haber más espacio a la racionalidad, la que Alberto la expresó por última vez en nuestro seminario, que fue muy sincrónico el fin de semana con todo esto hecho sobre la convención, diciendo, oye, el Fredo Corleone para mí es la Comisión de Derechos Humanos porque se están farreando una oportunidad de hacer política, ¿ah? Por un exceso de principismo. Perdona, no me acuerdo si la nominaste de Fredo o de Sí, Sonia, Alberto. de Fred. O sea, de De Fred, Sony, de Sony, perdón, de de Sony. Sony, el exceso de Sí, impulso, el exceso claro, de víscera, el exceso de pasión, el carácter sí. sanguíneo, como diría Hipócrates, en su descripción de los tipos humanos, de acuerdo al padre de la medicina. Entonces, llegó el momento de salir del exceso de sangre, del exceso de acusadores. La derecha tiene una representación que no le da poder de veto, los que están ahí están ahí. Y lo que va a pasar como lección dolorosa para ese mundo que viene sintiendo en carne propia las lecciones duras de la vida cuando uno no se sienta a comprender la realidad desde lugares distintos a los que tradicionalmente ha usado y que podemos graficar en el mundo en torno a la candidatura de Jadwe. Ese mundo va a ver cómo sale el pelado Bade de la convención mientras Tere Marinovich, ¿no? Y el almirante Arancibia se mantienen intactos en su curul, viendo cómo pasa por delante de ellos el cadáver de su enemigo simbólico. Claro, Perdón lo que si me pasa es extendí. que, no, pero está muy, muy bueno porque yo creo que a ver, vamos a ir en la línea que lanzaste, porque hay muchas cosas que quedan pendientes, entre comillas, de lo que está como en la base del problema, pero lo importante es justamente la línea que planteaste. Yo creo que eh, es muy importante comprender en este instante justamente lo que hace nacer nuestro proyecto, que tiene que ver con entender las dinámicas del poder dentro de estos procesos. Hoy día, Rojas Bade está en una situación en la cual se le está denunciando ante la fiscalía. ¿Se está denunciando por la fiscalía por lo que todos sabemos? No, por supuesto que no. Se le está denunciando a la fiscalía por un artículo de la ley 20.880, que es la ley de probidad, que establece que él ha incumplido el plazo para presentar su declaración de intereses. Antes de este conflicto, este incumplimiento del plazo se había generado ya hace más de 30 días.
Y sin embargo, es ahora que se presenta Por la mesa de esa por la mesa de la convención. por la mesa de la convención, no por la ultraderecha, no por... Digo que el tema del tecnicismo seguramente, o sea, digo que lo que cabe en ese tecnicismo es el gesto político de la mesa de decir, seremos los primeros. Porque no tienen alternativa, ojo, no tienen alternativa porque la prensa demostró que está encima y que está revisando y chequeando cada cosa. Porque lo que pasó con la prensa es que en vez de recibir toda la información y decir, llamó a Barcelona, llamó a la clínica alemana y en alguna parte salió la información. Aparentemente no de Barcelona, En la pero en Florida. Barcelona ya dijeron algo extraño, dijeron, es una enfermedad de la sangre. No le contestaron, tiene cáncer. ¿Ya? Entonces, hematológica, dijeron. Entonces, ellos empezaron ahí a revisar y entonces aparece este cuento. Eh, y se revela entonces una cosa que es obvia. El valor en oro que significa cada convencional de la Convención Constituyente hoy día es muy grande. Es muy grande. Cualquier herida, sobre todo para la derecha, o sea, la posibilidad de que mañana un votito, dos votitos, queden de alguna manera anulados en la operación, tengan que salir de la convención, después digan, no hay mecanismo de reemplazo establecido, ¿ya? Aquí no vale la ley electoral, o sea, empiezan a aparecer posibilidades jurídicas, aquí hay muchas leyes, no hay poder en la mentira, abogados, 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 para empezar, ¿ya? Dos leyes de las 50 leyes del padrino. Entonces, efectivamente, el asunto es que hoy día, y además él se infirió la herida, porque cuando lo entrevistan, él probablemente abrumado porque no se imaginó que la entrevista iba derivada en que seguramente le plantearon los antecedentes, le dijeron, mira, tenemos todo esto, o confiesas o vamos a hacerla, o es una denuncia. ¿No? Y seguramente en medio de esto, entonces él dijo, voy a tener que renunciar a la convención. Ya dijo eso, ya lo dijo, entonces abrió la puerta completa. No dijo, mire, yo tengo una enfermedad que socialmente me significa un costo enorme, una enfermedad tan mortal como la que yo dije, tan grave, tan cara como la que yo dije. Una enfermedad que no se la ha confesado ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi pareja, a nadie. Es un gran error, pero tengo una enfermedad. Y tengo una enfermedad muy grave, que requiere quimioterapia. Y está bien, me equivoqué, pero tengo una enfermedad. No me inventé un título universitario que no tenía. ¿Ya? No me inventé. Cambié la historia de una manera tal que no me significara una discriminación. ¿Está mal? Sí, está mal. Pero no es más ni es menos. Entonces, pero él abrió la puerta en una reacción que tiene que ver con esto de que tú, cuando te metes en las dinámicas del poder, las dinámicas del poder no solamente es la Convención Constituyente, la dinámica del poder es que mañana a ti haces súper bien tu pega y te ascienden. Y tal vez la pega te puede demorar un mes en aprender razonablemente bien la pega que hay que hacer. Pero para aprender a comportarte de acuerdo al poder nuevo que tienes, tienes 3 días, no tienes más. Porque los primeros días van a ser los días en que aquellos que desean tu cargo, que desean tu espacio, van a ir con todo. Son esos los momentos en que tú vas a quedar, además que son los momentos en que se timbra con letras gigantescas si eres bueno para esto o no eres bueno para esto otro. ¿No? Entonces, el mundo del poder, de cualquier poder, es muy complicado. Es muy complicado. El que es bueno para la pelota y llega presidente del sindicato tiene un desafío. Y tiene un desafío que ya no es seguir jugando bien a la pelota. Ahora tiene que ser presidente del sindicato. Eso está investigado el año 20 por Robert Michels en Alemania. No estamos hablando de... O sea, hay una transformación psicológica que es indispensable. Está descrita por Robert Michels, está descrita en El Padrino. Tienes que cambiar, no tienes alternativa. Y tienes que estar preparado para recibir una llamada espantosa, ¿ya? Y
tener cómo responder, y si no estás preparado, tienes que simplemente decir disculpa, eh, si tú tienes algo que conversar, juntémonos y tomas tiempo para poder ganar un par de horas y empezar a vislumbrar por dónde va el asunto. Mm. Entonces, todo ese proceso, Disculpa, comunícate con mi abogado. comunícate con mi abogado, exactamente, o sea, tienes siempre mecanismos que permitan entonces ganar un poco de tiempo, ganar tiempo, no dilatar las cosas innecesariamente, ojo, es ganar tiempo para preparar, para Pero, construir, mm, para Ahora, eso hacer. ya no ocurrió. No, no, Están ya no pero, así, ocurrió. déjame reforzar una cosa de lo que decía Alberto, están así ese caso, me tocó vivirlo, cuando era parte con Julio César y Alejandra Matus del equipo de La Nación Domingo, el año 2002. Y Alejandra Matus, o 2000, esto fue creo que comienzo del 2003, no, finales del 2002. La Alejandra Matus tenía datos que hablaban que el obispo entonces de La Serena, Monseñor Cox, Cox, no, quien había estado a finales de los 90 a cargo de la campaña de la iglesia contra las jocas, las jornadas de contra la Cox. afectividad, claro, poniendo el Mm, grito en el cielo porque a los niños le enseñaban a ponerse un condón en la escuela. Bueno, este obispo, ¿no?, había amancebado, ¿no?, jóvenes de La Serena. Y la Alejandra tenía todos los testimonios, se fue para allá como ella, po, ¿ah? Tremenda, había conseguido todos los datos, testimonios, teníamos la nota lista. La nota salía, obviamente, La Nación Domingo salía un día domingo. El día viernes, porque además en periodismo existe la regla que tú tienes que llamar antes. Alguien decía, oye, creo que lo llamaron como 2 días antes el pelado va de antes de publicar. Así funciona, si tú no comprendes cómo funciona la prensa, y yo es lo que traté de enfatizar varias veces durante el seminario, por favor no entres a jugar porque estás entrando a un campo minado. Eh, y entonces ese viernes, previo al domingo, abre el noticiero de Canal 13, ¿no? Nicolás Vergara era el director de prensa, pero abre él entrevistando al cardenal arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz, ¿no? Anunciando, ¿no?, que sea, no me acuerdo técnicamente la figura, pero que se ha suspendido a Monseñor Cox y se lo manda para un tratamiento a Europa, sin decir la causa de aquello, ¿no? Y lo que hace es matar el punto de que mm, traía el diario el día domingo, porque el diario el domingo no sale el sábado, sale el domingo. Entonces comprenden que tienen tiempo y se apuran. mm, Y entonces no deja de explotar la bomba, pero le quitan varios kilotones mm, de fuerza. exacto. ¿Ah? Y entonces ellos toman la iniciativa y el control, tienen un plan B, ¿ah? Que no es que evite el impacto, porque estábamos en otro Chile, ¿no? Chile sin redes sociales, sin teléfonos celulares, no, era el Chile jerárquico, el Chile del lago. 2 o 3 llamados telefónicos bastaban para, ¿no?, parar una nota. No es el caso, la nota no se paró, pero Mm, se desactivó con un recurso, el canal de ellos, el canal 13. ¿Qué dijeron? ¿Cómo fue la reunión de Razuri? Llámate a Nicolás Vergara, vámonos al 13 al tiro. Esto lo desactivamos. Son siglos de sabiduría sobre el uso del poder. ¿Ah? Hay un CARDEC lleno de formularios con versiones que usar en el caso A, B, C, Z o D. Entonces, cuando nosotros hacemos estas cuestiones, cuando dicen, se están entreteniendo con los seminarios, no, no, sí, también nos entretenemos y lo pasamos bien, ¿no? Pero no es una cuestión que se pueda mirar así como a huevo. mm, ¿sabes qué? Igual me pasa, escuchaba atentamente a Alberto, es que te sigo en el razonamiento y creo que indudablemente tienes razón. El tema es que me parece que está la proporción del tsunami y de lo que simbólicamente implica y puede implicar. Implica porque implica independiente de las consecuencias, implica porque en sí mismo uno puede hacer en este minuto un recuadro y decir qué implica en este Chile naciente. Nosotros, Mirko, que utiliza mucho la metáfora de la guaguita que está por nacer, de la convención constitucional, todo lo que uno habla, digamos, tiene ya insisto, yo creo que es una situación realmente ominosa, porque no es cualquier convencional, bueno, por todo lo que estamos hablando. Me parece que tiene tal profundidad, tal calado, que casi agradezco
que ya en la caída libre no haya, ojalá, ahora no. Ahora no se lea ningún capítulo de las 50 leyes del poder, no calcule nada, porque a lo más en esta caída terrible, lo único que queda justamente es que nadie trate de... Yo creo que eso es súper importante, sobre todo para quienes están convencidos de que hay la oportunidad de ir construir un nuevo Chile, que nadie trate de matizar la caída, porque la caída tiene que ser salvaje, tiene que ser dolorosa y tiene que permitir, me parece, muchos elementos purificadores en lo que también amanecía. Tú, de hecho, hoy día en tu uno al día de hoy en la mañana, Alberto, algo hablabais de esto, con el tema este de la, no me acuerdo por un título larguísimo de tu columna, pero esta idea, digamos, de la superioridad moral, digamos, ¿ah? De esta lógica. Y que efectivamente esto se cae en el suelo. Y sabéis qué? Que sea doloroso. O sea, cuando algunos yo veía, miraba reacciones en redes, yo humanamente lo entiendo, ¿ah? Pero la verdad es que estamos en un periodo en que lo que es clave es lo político. O sea, la convención constituyente tiene suficiente importancia para que uno se deje pendejar y deje pensar que no, pero es que mira, hay que pensar, siempre él tiene posibilidad de reivindicar. Por supuesto, yo espero que efectivamente Rodrigo Rojas, como cualquier persona en la historia, hasta un torturador, tenga la posibilidad de depurarse, de efectivamente ser capaz de reparar en lo posible el daño causado, todo lo que tú queráis, pero eso saquémoslo, si no estamos en eso. Tampoco estamos en la política como un gesto de procedimiento. Estamos justamente tratando de hablar de la política gigante, en grande. Y lo que ha pasado con Rodrigo Rojas es innombrable. Es innombrable. Y yo lo único que espero es que todavía al margen de mentiras que está encima de la mesa, voy a decir solamente una. Rodrigo Rojas Vade no ha señalado cuál es su puta enfermedad. Y en esa ausencia, más bien cuando uno mira en redes, todo el mundo entiende que si es algo que no es cáncer, pero no sé qué, y mucha gente piensa y cree en este minuto que es VIH. Yo tengo entendido que eso no es así, pero no lo sé. El que eso siga estando en el tapete sigue siendo sigue un problema. manchando, porque Claro. efectivamente el VIH, el SIDA, es suficientemente triste y dramático también, pero no hay ninguna razón que sea eso y la verdad no hace sentido, ¿ya? Por lo tanto, parece ser otra cosa. Yo lo único que espero es que la verdad, este exocet de la verdad, dispare el que haya sectores que con esto van a hacerse una fiesta, indudablemente, tienen toda la razón. Que la derecha se cague la risa, que activa sus bots, que como ayer pasó, trate de ligarlo con Boric, que no tiene nada que ver, pero eran tendencias No juntos, lo metían en la importa, misma. no Hagan todo importa. lo que quieran, están en su derecho. Si la caída viene por este lado. Entonces, lo que yo espero es que esto sea suficientemente contundente, te haga suficientemente daño para que salgas de la lógica del cálculo chico al cual nos tienen acostumbrados los 30 años de postdictadura, para que volvamos a recuperar en el contexto de la convención el espacio para que ya no la lista del pueblo, dejen de hablar de la lista del pueblo, para que sencillamente esa buena cantidad de decenas de hombres y mujeres, de pueblos originarios, de las diversidades, independientes, otros por aquí, otros un poco por allá, Bueno, sean capaces de escribir una buena constitución. afortunadamente están los pelados Atria que no están en los chicos. Cuando Atria Pero, impone la tesis de que en este contexto que cambió, es mejor mantener los 2 tercios, se gana un troleo del mundo del PC en redes Sí. sociales y todo. Ya. Él está haciendo política, está mirando, está definiendo una estrategia de poder, comprendiendo que el momento fundante necesario de los derrotados, de la batalla callejera, de la indignación, ha pasado y estamos en otra cosa. Y entonces está leyendo la realidad. Y entonces no quiero hacer un panegírico de Fernando, a quien estimo y tendrá errores y virtudes como todo, Pero podrá lo pones como equivocarse, contraposición. no, pero está en el plano de la conversación política, no de la conversación geográfica, que es el problema, ¿no?, de la carga simbólica que tienen esta suerte de héroes, de un momento cultural en el que dotamos de una posición de superioridad moral a las víctimas. El solo hecho de ser víctima te vuelve inmune a cualquier crítica. Y tú, ay, si vas a hacer una crítica, y si estás en política, si estás optando a un cargo de elección popular, ¿no? Estás pidiendo la confianza de la voluntad ciudadana, ¿no? Estás puesto en el ámbito de lo político, no en el ámbito de lo geográfico. Lo conversábamos con Darío ayer. Es exactamente lo mismo,
que pasó con Fernando Karadima, pero al revés. Karadima, para su mundo, era un santito. Un santito. ¿No? Para los feligreses de la iglesia del Bosque tenía un aura de santidad. Y cuando empiezan a aparecer todo esto, primero producto de la investigación de Televisión Nacional, después se suma la tercera, esta información le estaba en la tercera, pero no podían publicar porque arriba la propiedad del diario contenía, en el Mercurio de hecho no se publicó, pero la tercera dice ya viene en TVN, entonces vamos nosotros primero y bueno, se produce eso, los periodistas. ¿Se acuerdan ese mundo cómo salió a escribir cartas al Mercurio? Cómo habló la prensa diciendo esto es una operación, quieren destruir a la iglesia. El senador Manuel José Osandón. Hasta el día de hoy le pasan ¿No? la cuenta a Osandón, hasta el día de hoy. Egregias figuras de las clases altas, diciendo, no, esto no puede ser, pero Karadima, esto es la izquierda atea, el marxismo infiltrado, una serie de cosas, porque está en condición de santo, de lo que yo no puedo creer. Entonces, las condiciones de santidad justamente operan para estos espacios que administran ese tremendo poder. La política es una actividad secular. Entonces, estamos en un momento en que hacer las mezclas, porque cualquiera que es víctima, que ha sido sufrido violencia del Estado, que ha sido víctima del sistema injusto de la salud privatizada y de toda esa suerte de cosas que en el fondo traen muchas verdades, ¿no? Pero cuando eso se condensa en alguien, corre este peligro, las estatuas se caen y se quiebran. Sí, yo creo que Augusto Comte decía que, la frase textual no me acuerdo, pero decía básicamente que los líderes en realidad no son los que llevan el proceso, sino que los líderes, normalmente lo que pasa es que el proceso social, el hecho social que viene del proceso, viene configurado previamente. Y obviamente hay personas que están en una posición en la cual quedan en la posición que les permite ser líderes, pero lo que viene de atrás los empuja. Y los líderes tienen que administrar eso, administrar algo que ya viene hecho, que viene configurado por un fenómeno que les excede por completo. El líder no es una vanguardia que empuja la formación de un proceso, sino que es más bien el síntoma de un proceso, y cuando logra convertirse efectivamente en el síntoma, entonces es un arquetipo de ese proceso y tiene las virtudes de aquello. Eso le pasa a todos los liderazgos y por tanto los líderes, ustedes han visto muchas veces, los líderes esto lo saben, lo sienten en su corazón. Por eso, muchas veces los líderes, los grandes líderes, son personas muy inseguras, enfermizamente neuróticas, con muy paranoicas, porque son personas que temen que en cualquier momento alguien comprenda, y mucha gente comprenda que en realidad ellos no son ellos, que ellos son mucho menos de lo que saben menos, que son menos éticamente, que son mucho menos. Y por eso los líderes cuando llegan a cierta posición se arropan, se cuidan nomás. Evitan que le pase lo que le pasa al rey Juan Carlos en España, ¿ya? Que salga toda la porquería y tratan de evitar ese escenario. Cosa que el rey Juan Carlos no intentó evitar porque sentía que su santidad excedía por completo las de cualquier monarca normal, porque él había rescatado al mismo tiempo, había sacado a España de la dictadura además, ¿ya? Aunque la Era monarquía había franquista. puesto la dictadura, Claro. y es fantástico, la monarquía había puesto la dictadura, pero él además queda como aquel que la sacó. Entonces, pensaba que su santidad era absoluta. No, no es verdad, la santidad no es absoluta y efectivamente, entonces cuando pasan estas cosas, yo creo que lo que dice Darío es súper importante. O sea, como el control de daño ya no se hizo, como la situación ya estalló por todas partes, como toda la prensa internacional tiene la noticia puesta por todos lados, ¿ya? Como efectivamente la verdad además tampoco ha aflorado, como el escenario es completamente, y la herida sigue abierta. El peor escenario es, la herida sigue abierta. O sea, pasan las horas, y la medida definitiva, la resta, no se ha hecho. La gente que sabe de política resta de inmediato. Resta de inmediato. O sea, cuando la dupla Gutenberg, ¿ya? Con Alvear,
se dan cuenta que Bachelet irrumpe con todo en el gobierno de la nueva mayoría. Ellos se restan de todo, rechazan todo cargo, rechazan toda vinculación y tienen muy claro que ellos van a ser el equipo contrario, la oposición dentro, y establecen y se restan y pierden oportunidades enormes. Seguramente tenían ofertas extraordinarias porque Bachelet eso siempre hace buenas ofertas a sus enemigos internos y les da ministerio y cosas, y seguramente tenían muy buenas ofertas. Y ellos dicen, no, no. Se restan porque saben que han perdido y prefieren perder, efectivamente perder y ganar la libertad del derrotado. Entonces, porque el que triunfa tiene muchas virtudes, pero no tiene libertad. Está dentro de la caja, está obligado a estar dentro de la caja. Hay muy pocas personas en el mundo que saben jugar adentro de la caja y afuera de la caja al mismo tiempo. Eso es un arte. Este es un regalo para Boric. Es claro, claro. O sea, son desafíos que son de gran envergadura. Entonces, frente a esos desafíos, tienes que empezar a construir. Y en este caso, le toca a la lista del pueblo, aunque no exista, como, A ese como mundo. porque ese es el espíritu que sigue allí, da lo mismo como se llame. Sí. Es el espíritu que sigue allí. Porque este ataque no fue solamente un constituyente, fue un vicepresidente. ¿Y por qué esa persona, ese vicepresidente, no entendió dónde estaba cuando aceptó o quiso ser vicepresidente? Lo buscó. Lo buscó. Lo buscó. O sea, mira, yo te digo una cosa, yo me acuerdo perfecto. Una de mis primeras irrupciones en una disputa de poder fue cuando yo estaba en el llamado en ese entonces Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Yo estaba en el magíster en Ciencia Política. Antes que te Cazuela era. No, mucho antes, yo era estudiante, yo Ah, estaba ya. estudiando, ¿no? Estaba estudiando, era el año 99, ¿no? Entré a estudiar ahí. Y corría el año 2000, sí, fue el año 2000, ya estaba en segundo, terminando el magíster, y viene una polémica interna porque echan un profe, que no era ningún profe demasiado extraordinario, pero era de los mejorcitos que habían. O sea, y el núcleo de poder, Ricardo Israel y otros, ya, entonces lo sacan. Israel tenía unas conductas y unas prácticas, qué sé yo, y su lote además era un lote académicamente bastante pobre. Entonces, pero hay una de esas personas de ese lote, me cita a conversar, y a conversar en serio, y yo agradezco mucho hasta el día de hoy, se lo he dicho, esa conversación, a conversar en serio. Y nos sentamos 3 horas a conversar, y me dice, pero es que tu carta, la cosa, yo había mandado una carta que la filtraron ellos mismos por error, no se dieron cuenta, se les filtró, ¿no? Porque ellos se enteraron porque otros compañeros de mi curso se la filtraron a ellos pensaron que la carta había sido enviada, entonces la difundieron para dar respuesta, yo todavía no la mandaba siquiera. Entonces, fue un caos, yo estaba buscando firma y se filtró. Bueno, entonces, mal control de daño, se hicieron el daño completo y me dice, pero es que Alberto, tu carta desnuda demasiado la situación y de verdad es muy doloroso verse expuesto así y tirar todo por la ventana. Entonces yo le digo, yo no soy el que tiró todo por la ventana. Tú eres una persona que está todavía en formación, eres un profesor que puede llegar a ser bueno, pero está en formación. Y aceptaste un cargo que era un cargo importantísimo, además en la línea académica del magíster. Entonces, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que yo tenga que llegar a mi casa como estudiante y decir, capaz que todo lo que yo aprendí de este autor no estaba correcto? Me pongo a revisar y yo estaba en lo correcto y no estaba en lo correcto mi profesor. ¿Cómo me va a pasar eso? Tú te equivocaste. Y él lo reconoció en ese momento. Me dijo, efectivamente, me equivoqué, no debí aceptar este cargo, debí tomármelo con más calma. De hecho, hasta el día de hoy tenemos una relación razonable y creo que ha llegado a ser un súper buen académico y no pienso lo mismo que pensaba por entonces. Pero tiene que ver justamente con esa conducta de decir, bueno, sí, en realidad yo me fui a meter allí con todo, con todo. Yo quise ser el símbolo de, porque una cosa es que yo mienta sobre una información y otra cosa es que la convierta en el símbolo de mi proyecto político. ¿Sabes qué? Yo quisiera, además, lo que pasa es que tú lo decías hace un instante, Alberto, que tiene que ver también con, más allá de la lista del pueblo, con que ya la lista del pueblo orgánicamente, una cosa que ya estaba muerta, no existe ya.
aunque igual no deja de ser problemático que todavía haya por ahí alguno que quiera como que tenga vida, entonces más la caga, porque en el fondo habla y los medios amplifican y de alguna manera hacen que haya una especie como de opinión articulada de lo que es más bien una sensibilidad en algunos sectores del país. Sensibilidad, por ejemplo, que me interpreta, digamos, de quienes miramos la mega elección, los que estuvimos contentos. Con Mirko estuvimos al día siguiente, la mega elección, el día lunes, conversando con algunos amigos, ¿te recuerdas? Y algunos de ellos manifestaban una cosa así como, siempre había soñado un momento así. Y era una cosa inespecífica, porque lo que pasó el 15 y 6 de mayo fue loco, fue, ¡guau! Estas cosas pasan. ¿Qué cosas pasan? ¿Ganó tu programa político? No, no, no. ¡Guau! ¿Cachai? Hubo un despliegue. Entonces, claro, y entonces, por eso este mierdal, ¿cachai? ¿No? Que fue poco menos, o sea, ya hace 4 o 5 podcasts empezamos a hablar del palo de caca, porque se empezó a llenar, y ahora ya es una cosa que está ahí metido en la cloaca, digamos. Mira, yo quería comentar lo siguiente a propósito de ese mundo, ¿cachai? De esa gente. Yo hay una cosa que lo hemos conversado en su minuto, lo conversaba Marta con Alberto, festinamos también un poco, porque yo le decía, probablemente en uno de los pocos ámbitos en que tengo más experiencia que él, que es en el ámbito como de la política, la calle, la militancia, el día a día, las reuniones, ¿ya? La asamblea, en eso tengo una vida, digamos, en que estuve. Ahora estoy más bien alejado, pero me muevo en esos códigos, he sido parte de esos mundos. Y la política fundamentalmente se mueve por un factor, el amor. Eso es lo que mueve la política, no estoy hablando de arriba, estoy hablando de abajo, ¿ya? Esos militantes que llevan, así como los militantes socialistas, que llevan años, décadas, y pensando que están todavía en un partido de izquierda, y hace 30 años que su partido es neoliberal. El partido de Allende. Claro, porque efectivamente tú encontrás a la base gente que sí, po, y convencía, y como que de repente cacha que su partido está medio perdido. Bueno, lo que mueve la política abajo, en la base, entre la gente que participa, no solo en partidos políticos, en movimientos sociales, en cuestiones territoriales, hasta en la Junta de Vecinos, es el amor. Porque finalmente lo único que tú tenés son gastos de tiempo, haciendo cuestiones para unas cosas inmateriales que recibe. De repente el candidato a concejal que apoyaba y gana. Tiene una importancia, no te movió la aguja en nada. Es amor. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo que pasó en este proceso, en el 15 y 6 de mayo, es que probablemente para muchos y muchas, esta fue la primera vez que ese amor fue correspondido. Todo ese amor que entregamos se devolvió como algo poderoso y potente. Weón, ahora no es que ganó mi concejal, nos tomamos la convención, concha tu madre. Eso es lo que le pasa, y estoy seguro que a muchos que escuchan este podcast les pasó eso y les ha pasado eso. Entonces, la tercera derivada es que después de esta mentira, insisto, no se me ocurre mejor palabra que ominosa, lo que hay es que es una mentira que además es intolerable. Y ahí un poco lo reflexionaba porque además es performática, todo es performática. Es una actuación planificada. Es una turca excesiva, es una turca que se pasó 3 pueblos. ¿Ah? Es un catéter comprado en la esquina, pegado con scotch en tu cuerpo, para que parezca que efectivamente es un catéter. Ese es el tamaño de lo ominoso, es el tamaño de un catéter. Un catéter mal usado es muy ominoso. Y me parece que esto es terrible. Yo solo cierro diciendo que creo que hay mucha gente que está, verán los psicólogos, en la primera fase del duelo, que es la negación. Y yo creo que hay que tratar de pasarse rápido a las otras, la ira, ya no me acuerdo, la negociación, no me acuerdo, y ojalá aceptar rápido. Porque mientras más se demora... La comprensión de nuevas condiciones sistémicas que son muy evidentes, pero no por evidente a todo el mundo le entra, que estamos en la casa de vidrio. Y la casa de vidrio opera para el exdirector de la PDI, que creía que podía mandarse todos los meses a guardar gastos reservados a una cuenta de la señora. Ese está a cargo de la inteligencia policial. No tiene ni una prolijidad para armarse un buen tinglado de estilo Ponce Lerú. No, nada. ¿No? Está la semana siguiente, Carabineros. Lo mismo, están procesados por, de nuevo, gastos reservados a la parejita más cercana a Bachelet, Javiera Blanco y Bruno Villalobos, por lo mismo. Él le mandaba a ella su sobre como, ¿cómo se llama?
secretaria de Carabineros, mensual, 47 balitos, ¿no? Y después, el mismo mecanismo, la plata, los sobres con plata del alcalde de Vitacura, pro hombre de la derecha, ¿ah? O lo que se llama en política un hombre bueno, un árbitro al que nadie le tenía en cono en el sector, todos recurrían a él, por sobre el bien y el mal, el tronco. 25 años ahí el tronco, ya vamos en cohecho, vamos a fraude al fisco, en fin. Entonces, alguien podría pensar, ¿no? Que el mundo conservador mantiene su poder, y entonces le están pasando las cuentas a los pobres del mundo que ahora creían que era su momento. No, compadre, está todo bajo cuestión. Todo está bajo la lupa en la casa de vidrio y en buena hora. Pero ¿por qué no estamos Buena hablando en hora. este rato? Pero ¿por qué no estamos hablando en este rato porque fue en la semana también de Vitacura y de la corruptela Bueno, del estoy fondo monetario? hablando, estoy ¿Sabéis poniendo por las qué? cosas Porque en al lado de lo del pelado contexto. Bade no importa. Es que ese es el tema. Que esa No, es la si, parte más. no, es que No, sí. es un contexto de fenómeno de transparencia del poder, porque lo que está cuestionado el poder da lo mismo de donde vengas y cuál es el relato que construyes para llegar a él. Finalmente es el poder que es nuestro objeto de estudio, entonces vale la pena mencionar estos otros casos Claro, pero es que en la perspectiva de lo que viene pasando, ¿no? Esto no ocurre solo, y ocurre, y no mencioné las listas fantasmas de Ancalao, po. Entonces, no es solo que está la prensa encima de un mundo, todo está, todos los tapones están saltando. sí, lo que pasa es que hay una palabra que dijo Darío hace un rato que es muy importante, que es la palabra entusiasmo. El entusiasmo, que en griego refiere al éxtasis, a estar, al estar además como abrumado al mismo tiempo por ese éxtasis, o sea, poseído, un proceso, ese éxtasis eh, en la derecha no se habita en ese éxtasis. Ese éxtasis es el que llega en aquellos sectores que quieren transformar la sociedad. Los sectores conservadores no habitan en el éxtasis, no tienen el problema del éxtasis. Puede ocurrirles un día que es todo tan perfecto, todo tan maravilloso, que dos o tres personajes de la derecha que entienden una jugada magistral pueden sonreír, como cuando Longueira le salvó la inscripción a la DC. En ese día probablemente Longueira estuvo en éxtasis, ¿ya? Porque solo él entendía la magnitud y el poder de la jugada. ¿Ya? Pero el éxtasis popular es una cosa muy poderosa, porque es como la aparición de Cristo, estás en tu casa, Pero es estás que sentado. Chile ya tuvo ese momento de éxtasis. Exacto. Fue, Pero cuando, fue el estallido. Y acaba y termina el momento en que esa energía del estallido se institucionaliza. De ahí para adelante no cabe más vivir en éxtasis. Y si sigue viviendo en éxtasis te va a pegar contra la realidad. Entonces, exacto, pero el momento Sónico Leones, el momento en que eres dominado por tu pasión, y eso es tan poderoso que modifica la realidad, perfecto. Pero Sony termina muerto en el peaje. Entonces, pero yo, después de la elección de mayo, por lo menos me instalé en una sensación de tranquilidad y decir, ya, aquí pase lo que pase, esta cuestión está bien. Y sigue estando bien. es que ¿sabes lo que pasa? Pero yo hago una distinción ahí, una distinción que tiene que ver con la profundidad del desencantamiento del mundo. Una cosa es el desencantamiento del tipo los dos tercios de Atria, ¿ya? Es un desencantamiento político, estos gallos, están ¿Para qué ahí, amarillaste? ¿a qué amarillaste? Pero es un desencantamiento político. Y ese desencantamiento es un desencantamiento que tú te das cuenta, aunque estés desencantado, que hay que al menos plantearse la pregunta sobre el gesto, sobre el acto, te hace reflexionar, Sí. ¿no? Es distinto cuando llega alguien y nos enfrenta a una, una realidad completamente, una alcantarilla. Mm. Cuando te meten en la alcantarilla, el entusiasmo, esa contaminación es muy abrumadora.
es allí donde empiezan los procesos de negación gigantescos, donde tú no puedes tolerar las dos imágenes juntas, que tiene que ver con lo que pasó con la gente conservadora, con la iglesia. ¿Ya? O sea, es muy parecido exactamente Sí, el ejemplo sí. que tuviste, Mirko, respecto al caso Caradima. Es muy parecido. Entonces, no porque la culpa sea equivalente, no porque la culpa sea equivalente, sino porque la ruptura de lo sagrado es equivalente. Y esa problemática, porque por ejemplo, nosotros hemos visto que Camila Vallejo y Giorgio Jackson han burocratizado su carisma, pero no han perdido carisma, por supuesto, pero no han perdido capacidad política. Al contrario, la han ganado. Mm. Es distinto. Es distinto a cuando tú te enteras de una cosa que además hay un factor que es muy importante en este tipo de casos. Yo lo llamo siempre el dibujo. Si la escena yo la puedo dibujar fácilmente, entonces el problema es 5 veces más grande, aunque el pecado sea menor, que si no la puedo dibujar claramente. Entonces, Marco Enrique ya tiene una serie de situaciones con SQM. No fueron esas situaciones las que lo destruyeron. No, La situación que lo destruyó es el avión. Que en términos concretos, el pecado es muy menor, pero muy menor, muy insignificante. insignificante. Pero ahí está, un avión, un objeto gigante que no puedes esconder debajo de la alfombra. Un objeto. Sebastián Piñera, con sus transacciones con SQM, cuando pagó a sus Como ejecutivos de Chilevisión. como el mismo departamento de Lula que le regaló Exacto, exacto, el departamento la de Lula. constructora. El departamento de Lula. ¿Ya? Un departamento, listo, se acabó la historia, el tipo preso. En cambio, tú, Sebastián Piñera, tiene unas cosas que son inexplicables, con un forward que va, que viene, unas platas que van por aquí, con esta plata le pagan los ejecutivos, la plata era de él, pero no era de él. La gente, No ya, mira, tiene ¿sabes qué? materialidad, no tiene materialidad. No tiene materialidad. Él se preocupa de que efectivamente nunca esté la firma, no esté la foto, no esté el asunto, no está, no existe. Entonces, efectivamente, este asunto es de una materialidad enorme porque significa, cualquier persona entiende, porque ha sabido alguna historia de alguna persona muy miserable, que a su familia en un momento difícil, complicado, fue y le inventó una enfermedad, ¿ya? Para poder entrar en calidad de víctima, para poder ganar tiempo, para poder cualquier cosa, para hacerse el regalón de la familia, para llevarse más parte en la herencia, para lo que sea. Esa mitología, aunque no tengamos ninguna historia en concreto, está allí. ¿Ya? El víctima. Y esa cuestión es demasiado grande, es demasiado grande. En Chile, por ejemplo, todavía, en Europa, por ejemplo, es muy grave cuando alguien dice que tiene un título que no tiene, un título profesional. Porque hace muchos años que toda la gente tiene títulos profesionales, hace muchos años que la penetración del sistema universitario es muy grande y por tanto se considera un pecado grave. ¿Ya? En Chile el tema de falsear un poquito el currículum no es tan grave. Ahí le ¿Ya? metemos un Hemos tenido diplomado. le metí un diplomado, le metí una cuestión, qué sé yo, y de Su repente MBA por denuncian. correspondencia. Exacto, pero no caen por eso. Hay una polémica, queda mal visto, tiene un problema reputacional, pero no caen por eso. Esto es algo por lo cual en Chile sí se cae una mentira de esta naturaleza. Entonces, efectivamente, yo Bueno, y creo por que la plata, que aquí son todos los casos que mencioné, pues, te pillaron con plata. te pillaron con plata, te pillaron Sobre con con plata, sobre con plata. Exacto, los casos de sobre con plata, porque el sobre con plata es, pero ya, o sea, ¿qué más materialidad que alguien que va y dice, yo le llevaba un sobre con plata todos los meses que me lo pasaban porque tenía que llevárselo? Carlos Cruz y los sobresueldos en la época del lago. Exacto, ya existe el antecedente. Después de ese antecedente, todos nos imaginábamos que cualquier mecanismo de corrupción iba a mejorar su estándar de funcionamiento, que no iban a haber nunca más sobres con plata. Ahí están los sobres con plata. Entonces, es muy importante ese proceso. Yo creo que de todas maneras, en todo caso, la comprensión de que el proceso, y esto es muy sorprendente, ¿eh? Esto es muy sorprendente, la solidez del proceso. A mí me da la impresión de que más allá de las fantasías eróticas que pueda tener la derecha, que las tiene respecto a este caso, la verdad es que el caso a la convención
le está tocando a la convención. No estoy hablando de la gente de derecha que está diciendo la convención, es un Esperemos un par de circo, una días. cuestión. Esperemos un par Hay de que días. esperar, hay que esperar, Mira, hay que esperar. política, ayer Pero la declaración de ayer fue muy mala, la declaración de ayer de la mesa. Fue muy débil. ¿Ah? La declaración que tuitearon y que, bueno, que están encabezadas por Loncón, que en este episodio ha estado debilucha. Muy, sonaba muy en la lógica de defensa corporativa. Corporativa. Hay que esperar, vamos a ver, y empatizamos con el dolor, que es como también tiene él una parte de víctima, que No. para estos casos de política mm, no corre. En otra dimensión, en la conversación sobre el personaje y su historia, podemos comprender todos los problemas que lo llevan acá y ojalá no lo juguemos y entendamos que lo valioso y lo positivo que puede ser, independiente de lo malo que ha hecho. Pero esa es una conversación de otro tono. Y hoy día se mete Baza, ¿no? Y hoy día se sí, mete Baza y él dice, no hay una defensa muy buena aclaración. corporativa y Claro. ¡pum! Vamos a la fiscalía. Nosotros encabezamos la investigación porque comprenden el problema político. Lo describimos en el seminario el fin de semana. El tándem Baza, Atria, Vieira, ¿no? Alves, está funcionando bien. Es una noticia tranquilizadora. Y en ese mundo aburrido de abogados constitucionalistas tenemos que hacer descansar el futuro de Chile, no en héroes de la calle. Mm. Entonces, claro, entramos a una parte que no le funciona a la sociedad mediática, a la cultura de la imagen, pero hay que comprender que esta es la que venía naturalmente. Entonces, yo no quiero que se entienda mal. Yo, bueno, en mi parte como periodista, trabajé mucho tiempo tratando de echar luz sobre cuestiones que era muy difícil que la gente viera o quisiera ver. Muchos hueones que hoy día están indignados cuando uno hacía las denuncias, la operación para silenciar a los casos de bladas políticas y sacar a los fiscales que investigaban, estaban viendo mucho gusto, pues bueno, el programa, el matinal del momento con farándula, no tenían puta idea, pero el 2019 en buena hora todo les cayó la teja y todos vieron todo lo injusto, y lo arbitrario y lo abusivo del poder de la élite, y del sistema y lo corrompido que estaban muchas cosas en Chile y bien. Y era un momento de enojarse, de apuntar, de gritar y todo. Pero ese momento funcionó, fue eficaz para ponerlo en lenguaje de leyes del poder, ¿no? Y consiguió su objetivo, dio a luz algo. Y ese momento pasa y vamos a otra cosa. Entonces seguir pegado en ese momento es una falta de realismo político, ese es todo mi punto y por eso que siempre destaco lo que dice Alberto respecto a la Comisión de Derechos Humanos, porque, claro, o sea, sí, yo entiendo si le apuntáis al almirante Arancibia, pero compadre, hace 30 años el almirante Arancibia y compañía tenían poder de veto. Si el diputado José Antonio Vieragallo acusaba a Pinochet de mentiroso, un movimiento del ejército obligaba a que se desmintiera. Vieragallo acusó a Pinochet de mentiroso y por la presión política del ejército tuvo que salir a pedir perdón por decir que Pinochet era ladrón, una cuestión que se termina a comprobar. Después, esas eran las condiciones políticas. Esta pequeña minoría, los almirantes Arancibia, no estaban de espectadores, tenían poder de veto, ¿no? Los empresarios, sobre una ley para castigar con pena efectiva, ¿no? Los delitos económicos como la colusión tenían poder de veto como lo tuvieron en el gobierno de Lagos, ¿no? Y entonces son innumerables los casos en que la minoría, ¿no?, de la élite no tenía capacidad del poder militar, los empresarios, el dinero, los medios de comunicación, de decir esto sí, esto no. La iglesia podía vetar de 3 canales de televisión los spots del SIDA. Entonces, hoy día, esos señores son parte del aparato de toma de decisiones, pero sin ningún poder de veto. Son meros espectadores y en buena hora. No porque ellos no hayan pasado la máquina, nosotros se las vamos a pasar ahora, al contrario, hay que usarlos para que legitimen el proceso, su presencia. La Comisión de Derechos Humanos, con la presencia y el voto en contra del exalmirante Arancibia, aprueba que sea parte esencial de la nueva Carta Magna chilena, ¿no?, la condena a las violaciones a los derechos humanos en dictadura, ¿no? Maravilloso,
democrático, épico. Entonces, todos los excesos son contraproducentes en este momento. Todo el exceso de retórica, todo el impulso sónico león hoy día tiene que ser contenido. Y esto, y por eso para mí todo lo que pasa con el pelado Bade es positivo Lo último que en diré una sobre mirada de Rodrigo largo Rojas plazo. Bade es dos cosas. Una, mirando a Don Vito, que no resiente el asesinato de Sonny Corleone, justamente, que lo entiende. Yo creo que va a ser bien importante, mirando sencillamente la misma forma en que vastos sectores de la ciudadanía, de las cuales yo me siento parte, hemos visto los abusos del sistema, las mentiras del sistema, los raspados de hoyos del sistema, es que no resientan la utilización que sin duda algunos con intencionalidades políticas y no con una mirada ética profunda harán de esta mentira profunda y decidora Rodrigo Rojas Vade, que tenga que caer hasta donde tenga que caer. No hay que ir a recoger nada, eso lo verá él y su círculo de amigos que para eso lo tendrá y esperamos una vida, digamos, mejor y que pueda expiar sus culpas y que tenga alguna posibilidad en su vida privada, no pública, en algún minuto de recuperarse. A no resentirlo, yo creo que eso es súper clave. Y parafraseando esto del raspado de la olla, es porque uno entiende a ver, y casos va a haber múltiples, que empieza a haber una lógica como de buscar, por ejemplo, cuando uno ve al pelotudo este de Moreira, que además no deja de ser grosero, porque el ejemplo no es solamente que demuestra, explicita, no más pruebas, a confesión de parte, relevo de pruebas, no solamente confiesa, digamos, que utiliza, que caen ilícitos para poder financiar una elección senatorial, sino que además ahora, hoy en día, ya hace un tiempo, Moreira hace gárgaras de ello. Sale de hecho a decir, yo fui el único que lo dije, para incluso ponerse ya en una superioridad moral sobre el resto. Es decir, yo fui el único, porque se entiende que todos los políticos hacen truchería, yo fui el único que lo dije. Entonces, entonces dirá uno, y algunos lo estarán comentando, pensando, bueno, es como él, siguen siendo senador. Bueno, pues compañeros y compañeras o no. El punto es que me imagino que quienes estimamos a gente como Rodrigo Rojas, Bade, como a Fabiola Campillay, como la tía Pikachu y mucha gente, tanto en la lista del pueblo, en otras opciones independientes, que llegaron a impugnar al sistema, a cambiar el sistema, yo supongo que nosotros queremos no solamente ahora ganar esas posiciones y seguir administrando ahora desde otro lado político el mismo sistema político, el mismo sistema ético y moral que le daba sustento. Entonces ahí es donde yo creo que es súper clave para quienes tienen una mirada un poco más activa, que sean capaces de leer, insisto, pasar rápidamente las 5 fases del duelo y tratar de empujar para sumarme yo al optimismo que señala Alberto, que yo espero sumarme a eso, aunque tengo algunas dudas respecto a que la Convención Constituyente, no solo como espacio institucional de del nuevo Chile, sino también como espacio simbólico de lo que puede ser un nuevo país, quede lo suficientemente indemne y lo suficientemente consistente y que no haga ni defensa corporativa ni minimice nada y que siga trabajando. Pero para eso hay que tratar de Pero fíjate evitar que, caídas, digamos, y pero empates fíjate morales que, charcha. que la derecha, con toda la pobreza que tiene esta derecha respecto a otras derechas en la historia, yo creo que esta es una de las peores derechas de la historia, pero aún así entienden cosas que no son obvias. Por ejemplo, están ejerciendo presión sobre Rojas Bade para que se vaya, pero no quiere que sea expulsado, porque entienden que abrir la puerta de las expulsiones, Pueden los terminar únicos perjudicados son ellos. con 25 convencionales la hueá puede terminar. Exactamente, exactamente. Sí. No, y son ellos los que tienen ahí Arancibia, Marino y qué sé yo, ya, en el Negacionistas. borde. Entonces, frente a eso ellos dicen, ojo, presión, 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 para que él se vaya, ¿ya? Pero no para que efectivamente aparezca una norma en esto. Entonces, todas esas modulaciones, porque lo que puede terminar ocurriendo, y lo que va a terminar ocurriendo probablemente, es que el único constituyente, probablemente, porque estas cosas son improbables que sigan ocurriendo, pero el único constituyente que caiga en todo el proceso sea un constituyente de la izquierda, en circunstancias que la izquierda ha intentado varias veces ya sacar Mm. de la convención a algunos de derecha. Solo eso le pasó. A Solo eso le pasó. Cuando tú le pegaste 4 tiros, pero no mataste al tipo que tenías que matar, la probabilidad de que tú estés muerto es muy grande. Le pasó a Joy Sasa. Y le pasó a Joey Sasa. Y le pasó a Joey Sasa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando uno va a jugar ese juego, tiene que tener, tiene que tener un Luca Brasi, tiene que tener un Neri, tiene que tener a alguien así. Porque si no, no es bueno. No es bueno.
Bueno, felicitaciones a La Tercera por un buen trabajo periodístico. Hay que decirlo, hicieron un gran trabajo La periodístico. tercera también había publicado lo del alcalde de Vitacura. Y todo esto tú lo mencionamos de refilón, pero es verdad que lo de Torrealba debe ser de los dolores grandes que genera, porque Torrealba efectivamente en el Tiene ámbito la cagar la municipal derecha. Carlos Larraín no quiere hablar de la cuestión porque le toca a gente que ese y mundo les se considera. duele, les Esta duele. gente de bien, esta gente de bien, el Sí, tipo que va a todas las recepciones en el Mercurio, escribe una carta y se la publican. Es GSU, es gente como uno. Entonces el golpe es muy fuerte, pero claro, cada uno está en su mundo y no dimensiona. La gracia de los periodistas es que conocemos muchos mundos y dimensionamos quién es cada mundo. mm, mm. Ah, pero Torrealba es un factotum del mundo de la derecha. Es Vitacura, la quinta esencia del rechazo. Claro. El caso colusión del confort fue clave, no por solamente en el pueblo, fue clave porque es el confort. pero, pero en la élite fue porque en la élite generó estupor porque era la familia Mate. Y porque deja a Eleodoro Mate fuera de su puesto de primus inter pares en el empresariado. Exacto. No, entre los propios empresarios, el empresario que admiraban ellos, quien querían ser era Eleodoro Mate Larraín. Claro, claro. Entonces, eso, y además que era el símbolo de la prudencia, la gente que no invertía en corto, la gente que estudiaba cada país donde metía la plata 2 años y pedía informe, lo estudiaba personalmente. No mandaba un equipo que le hiciera, no, compraba los insumos y hacían una reflexión de familia y después invertían y de repente esto. Entonces, ese tipo de situaciones son, eso es un daño, ese daño inmaterial e intangible a la fe En pública. reputación, prestigio y estatus. Eso es lo que Claro. queda dañado, sí. Bueno, solo una cosa pastillita que me acordé al final. A propósito del tema este insisto, de las defensas que todavía uno encuentra, de hecho estaba recién mirando así a la pasada Twitter, y todavía hay gente, claro, ahora, pero la derecha... Mira, piénsate tú en un weón como Pérez Cruz, ¿ya? Pérez Cruz, gerente, dueño de gas, con fin, más filántropo, con cuestiones de arte y otra cuestión. En rigor, probablemente puede tener muchas más yayitas, pero el 95% de la ciudadanía, me incluyo, lo que supimos de él fue una refalón, que fue cuando este weón hace 3 años atrás, más o menos, salió a echar a 2 mujeres de lo que él entendía que era la extensión de su playa, ¿ah? Que no lo era. Y salió además en trapos menores cuando cual Quiroga ya no está en condiciones de salir en esos Bermudas veraniegos. Y entonces con sus tetas caídas al aire, las expulsó con este gesto que se ha patentado tanto, digamos, y que otros han reproducido. Esa sola cosa le bastó para que cayera el infierno. Ese weón de haber llorado muchas noches, porque hasta el día de hoy sigue saliendo en memes. Se discutió su permanencia en la empresa de él, de hecho, la conveniencia, porque Bueno, así de pavos le pega a la reputación corporativa. parafraseando a la ya histórica telenovela de Verónica Castro, La Chaparrita, Los ricos también lloran, lo que quiero decir es que efectivamente cuando uno está de este lado y salimos y estamos contentos, estallido mediante, impugnando, porque estamos construyendo el nuevo Chile, bueno, entonces porque queremos ser una revolución. Entonces pongámonos en ese escenario, porque si es para buscar empates, como nos dan ahora, entonces nos andamos puro perdiendo. Eso más quería decir. Y les quería comentar que en usted sabe, ¿eh? Hace tiempo no lo comentamos acá, ¿eh? La Cosa Nostra, si ustedes apretan ahí su Cosa Nostra, que ya tienen, me imagino, bajado, están las instrucciones en la web y todo, ahí están las distintas secciones, y aquí, en esta sección, que se llama Seminarios, hoy tenemos 2 estrenos. El conversatorio, y así fresquito, del conversatorio, del seminario que acaba de terminar, el Poder Constituyente, el conversatorio con 3 convencionales, también con Macari, con Mayol y Quiroga, y ni siquiera se los había avisado, justamente la charla que hizo Mirko Macari con la dupla de oro Basa Loncón. Esa presentación que está estupenda, está entregada para todos ustedes de manera gratuita en la aplicación, así que para que... Eso. O sea, el escenario salió tan bien, Darío, no lo vamos a repetir cobrando lo mismo, ¿no? Lo vamos a repetir, los seminarios, pero a veces entregamos amor. Entregamos algo. No, está al bien, bajo pueblo, como bien. diría. Oye, pero que sabes que, en todo caso, digámoslo más allá de broma,
Salió muy bien, ¿eh? Muy De bien el lujo. seminario. Buenísimo. La ponencia a propósito de cómo ha cambiado Chile, porque yo entiendo que el día a día, la emoción, las noticias que cotidianas no te permiten una perspectiva, pero por ejemplo, la exposición sobre los empresarios y la nueva constitución de Alejandro Osorio graficaba un cambio, ¿ah? Mm. Mostraba un movimiento Sí. tenue, gradual, desde un lugar a otro, lo que Mm. habla que todos se están moviendo, todos están cambiando, Mm. ¿no? Donde no podían haber pactos, acuerdos y conversaciones, eran en una cancha con reglas del juego que inclinaban esa cancha, ¿ah? Con el árbitro comprado previamente, ¿ah? Con el resultado sabido de antemano, porque eso era tramposa. Atria lo llamó la constitución tramposa. Tramposa. Caía esa constitución, ¿no? Hay que quitarle, ¿no? La carga negativa al acuerdo, a la transacción, a la conversación en política con todos hoy día, con la derecha, con los empresarios, porque la cancha es distinta, está pareja, ¿no? Esa gente también forma parte de Chile y entonces realmente el resultado de una buena constitución va a ser no el donde un grupo le pasa la planadora a otra, sino donde todos han sido escuchados y finalmente las mayorías se imponen por la ley de mayoría, ¿no? Entonces, falta un momento de razón. Yo el pelado va, y por eso me parece que es positivo más allá de la persona y de los enamoramientos y encantos con el personaje, como lección para lo que viene ahora en corto. De acuerdo. Y hay que decir que a propósito de lo que hablamos la semana pasada, la astucia de la historia parece haber eliminado otro obstáculo para Boric del camino. Sí, por supuesto, Marco. Ahora, yo creo que tanto que a esta altura del partido, yo creo que estar diciendo ya, por favor, que quede alguien vivo en el mundo de la izquierda que no sea yo y Revolución Sí, Democrática, le porque pone un problema por otro lado, pero sí, también le permite, sí, pero ojo, que le permite limpiar la escena en términos de que esos ataques, uno de esos ataques que te entre, te puede dejar una herida que ganando y todo, te siga molestando después. mm, mm. Ahora Entonces, puede salir Boric, puede irse un día viernes a Plaza Dignidad, ir a funar a todos, tranquilo, tranquilo, con, sí. con unos tarros de cerveza echándoselo a la gente. Claro, se los tiran en la cara a todos así. A todos los- Mira de quién te burlaste. Mira, alguien, bueno, nuevamente Cueva. Mira de quién te burlaste. Ay, 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 qué terrible. Ay, qué Oh, mal. Ya, me deprimí de nuevo. ¿Está bien? ¿cuántos platos fríos habrá que Bueno, servir de este hecho, las año? encuestas empiezan a mostrar que Boris empieza a distanciar de Sichel, po, ¿ah? Por Sí, ese efecto no, también de, sí. de ordenamiento No, del perdona, cuadro. Y perdona. les avisamos La aquí en La encuesta Cosa pura wea, Nostra. nunca ha estado pegado, nunca ha estado pegado. No, nunca ha estado pegado, pero les avisamos No, pero con... ya empieza a ser más evidente. Claro. Oye, ya, última. No, si estamos con tiempo, dale. 15, no, si no estamos con tiempo. 15 de septiembre, recuerden, se entregan los resultados en una especie como de taller a las 19 horas que va a encabezar Alberto Cónclave. Mayol. ¿Ah? Cónclave. En un cónclave. En un cónclave, me gustó. Ya, un cónclave el 15 de septiembre a las 19 horas, un cónclave con el sumo pontífice Mayol, el rey de las encuestas, donde vamos a presentar los resultados de la cuarta encuesta. Así que los resultados los va a conocer igual, pero si quiere participar del cónclave y fundamentalmente si quiere aportar en una encuesta que la financian cada uno de ustedes, la gente que sigue La Cosa Nostra, en la página web seminarioslacosanostra.cl, un aporte de 10 luquitas para poder realizar esta y muchas más encuestas. De hecho, fue por sus aportes generosos que nos embalamos y de la primera a la segunda y ya estamos en la cuarta y no vamos a parar. Ya, muchachos, hasta la próxima. Un placer. A Dentro de verla. todo. Nos vemos. Ya, chao. ¿No quería hacer otro? No, Bombalé no se va. Eso con Valé. ¡Chao! ¡Chao, pelado! ¡La puro cagaste! ¡Chao! Chao.